durante la Reforma Protestante, los reformadores, que en muchas ocasiones hemos hablado acerca de ellos, y especialmente el día de ayer tuvimos dos sesiones largas de conferencias acerca de la Reforma, pero los reformadores establecieron una teología centrada en las Escrituras, sola Escritura, la cual proclamaba un tipo de salvación exclusivamente por gracia, solo gracia, no por obras, sino por medio de la fe sola en Jesucristo, sola Escritura. Y proclamaba también la exaltación, la dignificación, la honra y la alabanza de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, como el único mediador, el único profeta, el sacerdote, el rey invencible. Esa fue la teología de la Reforma: sola Escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo. Sin embargo, hermanos, podemos decir con solidez que el objetivo final de esta teología, como dice Joel Beeke, siempre fue llevarnos a la doxología. La teología reformada siempre nos lleva a la doxología. ¿Qué es la doxología? Glorificar, exaltar, vindicar a nuestro bendito Dios de gloria. Cuando nosotros contemplamos las maravillas que Dios ha hecho, la gracia inmerecida derramada a nosotros, la fe que Él ha puesto a nuestro alcance, la obra de Cristo, las Escrituras, nosotros no podemos quedarnos callados. Debemos levantar nuestra voz y debemos decir a una sola voz: solo a Dios la gloria. Es por eso que los reformadores concluyeron toda su doctrina con esta declaración. Una declaración que parece al principio, a simple vista, algo muy simple: solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. Pero no es tan simple como parece. Hermanos, no importa desde dónde nosotros lo veamos, todo, incluyendo nuestra salvación, ha sido diseñado, creado y ejecutado perfecta y soberanamente por nuestro Dios, para que al final, como decíamos en la oración, para que al final nuestros labios no les quede mayor duda y puedan levantar su voz y exclamar: no a nosotros, oh Dios, de verdad, Señor, no somos nada. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, yo no soy nada ni nadie. Todas mis ganancias, todos mis méritos, todo lo que yo soy es como un montón de estiércol. Eso dijo el apóstol Pablo. Todo para mí es basura, estiércol. Nada para mí es grato. Todo para mí se basa en Cristo. Todo para mí es glorificar al Señor. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y hermanos, eso es precisamente lo que el apóstol Pablo se detiene a meditar al final del capítulo 11 de su carta a los Romanos, que es la sección que leíamos hace un momento. Ahora, para que usted entre en cuestión, déjeme hacerle un panorama general. En los primeros 11 capítulos de la carta a los Romanos, nosotros tenemos la que podríamos llamar la exposición teológica más profunda y más completa en toda la Biblia sobre la gran historia de redención. ¿Usted quiere leer un verdadero y buen libro de teología? Lea la carta a los Romanos. Tan solo tiene 16 capítulos. Deténgase, considérelo versículo por versículo. Algunas personas, como Martin Lloyd-Jones, tardaron años en estudiar esta carta. De hecho, el doctor Martin Lloyd-Jones pasó 14 años predicando expositivamente la carta a los Romanos y no pudo terminar. Se quedó en el capítulo 14, predicó un capítulo por año y se quedó en el capítulo 14 porque le dio un infarto y tuvo que jubilarse. Pero si no, él hubiera predicado 16 años la carta a los Romanos. Hermano, es tan extensa, es tan completa, nos presenta la gran historia de redención. La cantidad de temas que Pablo aborda en la carta a los Romanos es abrumadora, porque la carta a los Romanos abarca
desde la forma en que la creación testifica del poder de la gloria de Dios. Dice que todo lo que ha sido creado es una exposición de la gloria de Dios. Su eterno poder y su deidad se presentan claramente evidenciables o visibles en la creación, de modo que no tienen excusa. También nos habla del papel de la ley en la vida del creyente. Nos habla también del pecado y de sus consecuencias mortales y terribles. Nos habla de la justificación por la fe sola. Nos habla del rol de Jesús como nuestro segundo y mejor Adán, en quien tenemos vida, perdón y remisión de pecados. También nos habla de la obra del Espíritu Santo en la santificación. También nos habla de la soberanía generosa de Dios en la elección de pecadores para salvación. Dios ha escogido un pueblo santo. ¿Por qué? Porque a Él le ha placido. Simplemente. Esa es la infinita, bendita y soberana gracia del Señor. Y hermanos, solamente estoy mencionando algunos de los muchos temas que la carta a los romanos menciona. Pero justo al final, y después de exponer en 11 capítulos la grandeza de la salvación y del evangelio, Pablo está atónito. Él está completamente atónito. No da crédito. Él, cuando contempla la salvación, él se queda pasmado delante de la belleza y la majestad del Señor. Por eso es que él dice, verso 33, leámoslo de nuevo. Él dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus justos juicios e inescrutables son tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Hermanos, Pablo no puede ocultar su admiración por la sabiduría de Dios. Alguien ha dicho que es como si en este momento, después de presentarnos toda la teología, a Pablo no le queda más remedio que detenerse, tomar un respiro y decir: ¡wow! ¡Qué increíble es el Señor! ¡Qué profunda es su sabiduría! ¡Qué admirable es su soberano plan! Es incomparable. Sus justos juicios son tan profundos, son inescrutables. La mente de ningún ser humano puede alcanzar la maravilla de la gloria de la gracia. Hermanos, Pablo está asombrado, y las palabras que él utiliza son palabras de profundo asombro. Quizá nosotros no las contemplamos con tanta profundidad, pero las palabras de Pablo son de profundo asombro. Él está diciendo: oh, wow, qué profunda es la riqueza de la sabiduría de Dios. Es incomparable. Hermanos, para Pablo es simplemente imposible no maravillarse después de haber contemplado el esplendor de la gracia de Dios y de su infinita misericordia. Así que se detiene en una doxología. Después de haber dicho toda esta maravilla, después de haberse maravillado, admirado, él se detiene en un cántico de alabanza, en un cántico de adoración. Él toma un momento y reflexiona, respira hondo, y entonces levanta una exaltación, una alabanza al Señor. Verso 36, Pablo dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y hermano, me estoy atreviendo a decir algo que no está en la Biblia, pero muy probablemente el apóstol Pablo dijo estas palabras con lágrimas en los ojos. Y yo quiero invitarle a reflexionar en algo que es sumamente importante, hermano. Donde hay un entendimiento verdadero de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho en la creación y en la redención, vuelvo a repetir, donde hay un entendimiento verdadero de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho tanto en la creación como en la redención, siempre habrá un cántico de alabanza. Siempre habrá una doxología a Dios. No podemos entender la grandeza del Señor, la maravilla del Señor, la salvación del Señor y quedarnos con nuestros labios cerrados. Eso es una vergüenza delante del Dios 3 veces santo,
justo, verdadero, fiel, amoroso, misericordioso, clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y aunque no tiene por inocente al malvado, sino que lo condena, en lugar de condenar al culpable que éramos nosotros, condenó al inocente que es su Hijo, para darnos a nosotros su infinita gracia. Y cuando contemplas esa realidad, no puede salir de tu boca otra cosa que no sea doxología. No puede salir de tu boca otra cosa que no sea un cántico de alabanza al Señor. Y a veces nosotros somos tan pobres en eso, ¿no es cierto? Somos muy pobres en nuestra gratitud al Señor, muy pobres en la exaltación al Señor. Contemplamos sus maravillas y deberíamos glorificarle. Contemplamos sus maravillas y deberíamos glorificarle. Hermanos, esto es un llamado para cada uno de nosotros a la reflexión. Si de verdad hemos entendido quién es Dios y lo que Dios ha hecho, tanto en la creación como en la salvación, deberíamos de exaltar al Señor. No deberíamos de quedarnos con nuestros labios cerrados. Deberíamos de levantar un gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en base a ese cántico de alabanza, hermanos, en esa doxología final de Pablo en el verso 36 que usted tiene en pantalla también ahora, en base a esa doxología, yo quisiera, hermanos, que pudiéramos considerar tres verdades importantes que espero con la ayuda del Señor que de verdad nos lleven a salir de aquí proclamando juntos solo a Dios la gloria. Que no sea solamente un mensaje aprendido, sino que sea algo que edifique nuestros corazones. La primera verdad que Pablo nos dice, y de verdad, mire, yo me voy a detener en las preposiciones del texto. Así que parece como que este mensaje va a ser como muy extraño, porque vamos a fundar nuestras verdades en las preposiciones del texto. A, ante, cabe, con, contra, en, por qué. Sí, esas son preposiciones, ¿verdad? Primera verdad: todo es de Él. Todo es de Él. Cuando yo voy al texto, en el verso 36, el apóstol Pablo dice, porque, y ahí está la preposición, de Él son todas las cosas. Porque de Él son todas las cosas. Hermano, lo que el apóstol Pablo quiso decir con esta simple palabra de, con esta preposición de, lo que él quiso decir es que Dios es el propietario, Dios es el iniciador y Él es la fuente de todo bien y de todas las cosas en términos generales. Repito de nuevo, Dios es el propietario, Dios es el iniciador y Él es la fuente de todas las cosas. Hermanos, Él es el creador de todo lo que existe y por lo tanto como creador Él es soberano sobre su creación. Solo basta con iniciar el relato bíblico para darnos cuenta de esta realidad. En Génesis 1:1, y es uno de los textos más conocidos de la cristiandad, ¿no es cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, qué declaración más asombrosa, porque en este texto simplemente nos está diciendo que cuando no había nada, Dios lo era todo. Cuando no había nada, Él lo era todo. Cuando no existía nada, Él ya estaba. Y cuando todo comenzó, comenzó por su causa. Él es la causa de todas las cosas. De Él proviene. Él es el propietario, el iniciador y la fuente de todas las cosas. Vea cómo lo dice Nehemías capítulo 9 verso 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hermano, no deja lugar a dudas. Dios es el propietario, el creador, el iniciador. Él es la fuente de todo. Todo es de Él, de Él. Apocalipsis capítulo 4 verso 11 dice: Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Hermanos, Dios es el autor de la creación. Dios es el autor de todo lo que existe y solo por eso merecería nuestra completa humillación delante de su presencia. Pero hermanos, yo quiero resaltar algo que es muy importante, porque en el verso 36, cuando Pablo dice que de Él son todas las cosas, hermanos, Pablo está queriendo resaltar la salvación, porque del capítulo 1 al capítulo 11 ha sido una exposición completa de la salvación. Y él entonces exalta al Señor en un cántico de alabanza con este verso final, el verso 36. Así que él está hablando de la salvación, no simplemente de la creación en general, sino de la salvación por completo. Hermanos, de alguna forma, de alguna manera, es como si el apóstol Pablo nos estuviera diciendo: miren, queridos hermanos, Dios es la fuente de nuestra salvación. De Dios procede nuestro mayor bien. ¿Tú crees tener un bien más grande que la salvación? Estás equivocado. Nuestro mayor bien, nuestro bien más grande, nuestro bien supremo, nuestro bien infinito, o como Cristo lo mencionó en varias ocasiones, nuestra infinita y gloriosa bienaventuranza. La bienaventuranza de la salvación viene del Señor. ¿Quiere reducirlo en un término simple, sencillo, para que se le quede a usted de una manera fácil? Simplemente, Él es el autor de la salvación. La salvación es de Él, punto. La salvación es suya. Desde antes de todos los tiempos, Dios decretó sabia y santamente la salvación de los perdidos. En su sabiduría y su soberanía, Dios, y solo Dios, sin la ayuda o la intervención de ningún otro ser en la creación, Dios y solo Dios, el Dios trino, predestinó, eligió, escogió a un grupo de personas para salvarlas por el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació. De nuevo, la salvación es de Él. Él es el que escoge. Mire lo que dice Pablo en Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque a Él le plació. A Él le plació. La salvación es de Él. Ha sido su plan desde el principio. Ha sido su diseño, su decreto. Todo proviene de Él. Ahora, hermano, piense por un momento. Dios, el Dios 3 veces santo, el Dios infinitamente glorioso, ¿necesitaba de nosotros para ser más feliz? No, Dios ya era feliz. Dios es el Dios eternamente feliz, el Dios bienaventurado. Sin embargo, Él nos creó para compartirnos de su bienaventuranza, de su felicidad. Él nos creó para compartirnos de su plenitud, de la cual tomamos todos por medio de Cristo, y gracia sobre gracia. Así que, hermanos, todo proviene de Él, incluyendo nuestra salvación. Todo es de Él. No hay un ápice de nosotros en esta declaración. Bueno, es que la salvación es de Él y también de nosotros, usted verá, porque Dios antes de todos los tiempos, Él pensó en ti y Él sabía que tú ibas a ser bueno y por eso te escogió. No, dice Pablo, que fue según el puro afecto de su voluntad. No hay nada, ni un ápice de nosotros en el asunto. Dios te escogió no por lo que tú llegarías a ser, no porque tú le ibas a escoger a Él, sino porque a Él le plació, porque le dio la gana, hermano. En su santa y soberana voluntad, Él, antes de todos los tiempos, de pronto dijo: fulano,
Mengano, Perencejo, eres mío. Tú eres mío desde antes de todos los tiempos. Hermano, esa es una verdad gloriosa. Pero hay una segunda verdad en esta doxología, en el verso 36. Y eso nos lleva a nuestra segunda consideración, a nuestra segunda verdad. La segunda verdad es que todo es por Él. Ahí está la preposición, por Él. Verso 36. Porque por Él son todas las cosas. Por Él. Ya hemos visto que de Él proviene y ahora por Él son todas las cosas. Hermanos, lo que quiso decir el apóstol Pablo a través de esta simple palabra por, de esta preposición por, es que Dios, hermanos, es el realizador. Escuche bien esto. Dios, dijimos cuando hablamos porque de Él, ¿sí? De Él, dijimos que Él es el iniciador, Él es la fuente. Pero cuando decimos que por Él son todas las cosas, decimos que Él es el realizador y sustentador de todas las cosas. Todo es por su causa. Todo existe porque a Él le ha placido. Usted y yo vivimos y usted y yo hemos sido renacidos a una esperanza incorruptible porque a Él le plació. Y de nuevo, le recuerdo, Pablo está hablando especialmente de la salvación. Así que es como si él estuviera diciendo, mira, Dios es el que ejecuta todo el plan de la salvación de acuerdo con su soberano, sabio y santo decreto de redención. En otras palabras, todo es de Él. Él ha decretado la salvación, Él escogió. Pero también todo es por Él. Él es el que salva y redime. Él y solo Él. La salvación es de Él. Él es el que lleva a cabo la salvación. Y permítame ilustrar esta idea. Yo sé que hace mucho calor y algunos están ya con ganas de irse a la playa, ¿verdad? Pero yo quiero que usted de verdad se alimente un poquito del poco aire que tenemos en el ambiente todavía y que me ayude con esta ilustración larga que le voy a presentar. ¿Por qué aparece Faraón en la Biblia, hermanos? Para cumplir el perfecto plan de salvación de Dios. Hermanos, Faraón no aparece en la Biblia para mostrarse o evidenciarse como un ser súper grande, adorado, venerado, al que debemos tenerle miedo. No, mire lo que dice Dios mismo en Éxodo 14:4. Y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. ¿Para qué existe entonces Faraón en la Biblia? Para darle gloria a Dios, para cumplir el plan perfecto de Dios en la historia. Pregunto, ¿por qué aparecen los babilonios o los medos persas dentro de la Biblia? Para que nosotros veamos a Darío, a Ciro, a Nabucodonosor como los grandes e importantes e influyentes en la historia. No, mire lo que dice Dios mismo en Isaías 44:28. Yo soy el que dice de Ciro. Ciro fue un rey medo. Él es mi pastor, o en otras palabras, él me sirve, él es mi siervo y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Qué le parece? ¿Por qué aparecieron los griegos o los romanos en la historia? ¿Para demostrarnos su poderío o su majestad? No, para cumplir el perfecto plan de salvación de Dios. Hermano, ¿por qué aparece el nombre, y solo aparece una vez, por qué aparece el nombre de César Augusto en la Biblia? ¿Por qué? Bueno, no es para aclamarlo seguramente, no es para que digamos el gran César. ¿Sabe usted que César Augusto fue el primer emperador que tuvo Roma? ¿Sabía usted que cuando él se autoproclama el emperador de Roma y cuando unifica todo el imperio bajo su reino, él toma el divino nombre de Dios hecho hombre? ¿Qué le parece? Y qué cosa rara, ¿verdad? Pero
César Augusto no está en la Biblia para que nosotros lo proclamemos como el Dios encarnado. No. César Augusto está en la Biblia porque en medio de su ignorancia, cumplió una profecía del nacimiento tan esperado del Mesías. El Antiguo Testamento dice que el Mesías habría de nacer en una pequeña ciudad, oh tú Belén Efrata, pequeña eres para estar entre los príncipes de Judá, pero de ti me saldrá aquel cuyo principio es eterno. Hermanos, el Señor profetizó que de ese lugar saldría Jesucristo, el Mesías. Muy bien, la pregunta es, ¿y cómo Jesús iba a pasar de un lado a otro? Bueno, porque César Augusto levantó un edicto de empadronamiento pidiéndole a todos los nativos de sus diferentes lugares que pudieran ir al lugar de su nacimiento para empadronarse. Adivine quién había nacido en ese lugar. José, el que estaba desposado con María, quien estaba embarazada de Jesús con 8 meses y medio. Hermano, César Augusto simplemente cumplió el perfecto plan de salvación de Dios. ¿Por qué aparece Herodes el Grande en la Biblia? ¿Por qué? Bueno, fue un hombre que casi por 40 años fue nombrado como uno de los reyes más egolátricos, sanguinarios y extraños que ha pisado el pueblo de Dios, Israel. De hecho, Herodes ni siquiera era judío, era sirio de nacimiento. Era un hombre que no debía de gobernar, pero por mezclas políticas y territoriales, al final este hombre entró al gobierno. Él, por su ego, por su megalomanía, construyó 3 grandes monumentos. Construyó o reconstruyó o magnificó el templo. Después construyó la fortaleza Antonia para que estuviera el ejército y pudiera resguardar la zona de Judea. Y luego construyó la Gran Masada, una fortaleza en una montaña. Y hermanos, ¿Herodes está en la Biblia para que nosotros veamos todas esas cosas que él hizo? No, él está en la Biblia para cumplir otra gran profecía del advenimiento del Mesías. Este hombre, cuando se enteró de que el Mesías habría de venir en Belén, mandó a sus soldados a matar a todos los niños menores de 2 años. Y así cumplió una profecía del Antiguo Testamento que dice que lloraría desesperada a la mujer como cuando pierde a sus hijos en aquel día, porque muchos niños habrían de morir. ¿Me sigue, hermano? Herodes cumplió el plan perfecto de salvación de Dios. ¿Por qué aparece Pilatos en la Biblia? ¿Por qué aparece? Bueno, déjeme leerle un versículo, Juan 19:11. Pilato aparece para esto. Cristo le dice estas palabras, Juan 19:11: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Sabe para qué estaba Pilatos en ese momento en Jerusalén? Para ser un instrumento de Dios para que Jesús muriera en una cruz romana. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 4, 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se unió? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, todo ha sido hecho por la mano soberana de Dios. Todo el plan de redención en la historia ha sido dirigido y ejecutado por nuestro Dios soberano. No debe quedar lugar a dudas, hermanos, en nuestra mente. La creación del universo, las estaciones del año, los límites en las naciones, el lugar donde usted reside. ¿Por qué no nací en los Estados Unidos? ¿Por qué no nací en Europa? El lugar donde usted reside, donde usted nació, la duración de la vida humana, los gobernantes de las naciones y muy especialmente el plan de salvación para sus escogidos. Dios lo ha decretado y lo ha ejecutado soberanamente de pura gracia, porque a Él le ha placido. Hermano, querido hermano, piense en eso cada vez que usted hace cualquier cosa en su vida.
el Dios soberano está en cuidado de mí. Todo es por Él. No importa dónde vaya, no importa qué ocurra. Me taparon en la calle. Bueno, ni modo. Ya no hay huevitos. Tal vez el Señor te está diciendo: estás demasiado gordo, haz dieta. Hermano, todo es por Él, pero especialmente en la salvación. Él nos ha escogido de pura gracia. Él nos ha regenerado de pura gracia. Él nos ha llamado de pura gracia. Él nos ha justificado de pura gracia. Nos ha adoptado de pura gracia. Nos está santificando de pura gracia y nos glorificará por su gracia. Hermanos, se trata de Él, es por Él. Pero ahora yo quiero que piensen esto, porque voy a profundizar un poco más en esta idea. Piense, por favor, piense en lo que implica esa palabra por. La salvación es por Él. Piense en lo que significa. Porque, hermanos, esa simple palabra por, lo que significa es que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo cuando nosotros éramos enemigos y rebeldes a Dios por naturaleza y por elección. Dios nos dio el bien más precioso del universo para que derramara toda su sangre en amor por nosotros. Dios le quitó la vida a su Hijo Jesucristo en una cruz, como dice Isaías 53. Y con todo esto, habiendo guardado silencio Jesús, habiendo sido una oveja sin mancha que fue llevada al matadero, aún así con todo esto Jehová quiso aplastarlo. Dios le quitó la vida a su Hijo Jesucristo para darte vida a ti, que estabas muerto en delitos y pecados. Eso es lo que significa esa palabra por Él. Dios depositó su ira santa sobre su propio Hijo Jesucristo para darnos misericordia. Dios aplicó todo el peso de su justicia sobre su Hijo para poder aplicarnos a nosotros su bondad, su clemencia. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando esta mañana, hermano? Es que no se trata de un simplemente soy cristiano porque creo en Jesús. No, considera las implicaciones de lo que estamos hablando. Hermano, la salvación es el fruto del Dios trino por completo a favor de los seres humanos. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu regenera y santifica. ¿Se da cuenta cómo todo es por Él? Todo es por Él. No hay un ápice de humanidad dentro de la salvación. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu regenera y santifica. ¿Y nosotros qué aportamos? Nuestro pecado. Qué bonito nosotros, ¿verdad? Señor, ¿qué puedo darte? ¿Qué puedo presentar delante de ti? Bueno, mi pecado. Es lo único que tengo. Es lo único que me define, mi pecado. Pero bendito plan de salvación por el cual hemos sido redimidos con infinita misericordia. Él es la fuente, Él es el realizador y Él es el sustentador de nuestra salvación. Pero hay algo más, porque Pablo dice de Él es la fuente, Él es el iniciador, Él es el que origina todo, y luego dice, y es por Él, diciéndonos que Él es el realizador, Él es el que ejecuta y Él es el que sustenta la salvación. Pero finalmente hay una tercera verdad. La tercera verdad es que todo es para Él. Dice nuestro texto una vez más, verso 36, porque de Él y por Él, y tercera preposición, y para Él son todas las cosas. Hermanos, todo el universo es para Él. El fin de todas las cosas, de todo lo creado, incluyéndonos a nosotros, el fin de todo es para darle gloria al único que merece toda la gloria. Por eso, hermanos, después de esta tercera verdad,
todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él, Pablo concluye su doxología diciendo: ya que todo es para Él, entonces a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es el único merecedor de toda la gloria. Tanto la creación como la obra salvadora, hermanos, no deja lugar a la centralidad del hombre, no deja lugar a darle gloria al ser humano de ninguna forma, solamente a Dios. Lo decíamos ayer, lo volvemos a repetir hoy, hermano, la salvación no se trata de cuántos galones tienes puestos en el pecho, no se trata de tus galardones, no. Me encantó como alguien lo dijo, ilustrándolo de una manera quizá entendible en nuestra era pop, ¿verdad? Pero tú no vas a entrar al cielo como cuando Cristiano Ronaldo mete un gol. O como cuando el otro, el Jude, mete un gol. Tú vas a entrar al cielo con la cabeza agachada y diciendo: gracias, Señor, gracias, Señor. Y no va a ser, va a ser, es tuya la gloria, tuya es la gloria, Señor. Hermano querido, delante del Señor nadie puede levantar la barbilla con orgullo, nadie puede levantar la barbilla con arrogancia. Delante del Señor nadie puede sacar pecho y decir: se trata de mí. Delante del Señor nadie puede ponerse una medalla al cuello de primer lugar. La salvación no se trata de sinergia. ¿Sabe qué es sinergia? La palabra sinergia es que hay algo que ayuda, pero hay otra cosa que interviene y ayuda para complementar la primera ayuda. La salvación no es sinérgica, la salvación es monérgica. La salvación es Dios, 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 Dios y Dios. Hermanos, no es una cooperación entre dos personas. No se trata de que Dios puso el 60% y nosotros ponemos el 40%. Ni siquiera hubiéramos podido poner el 0.000001% en nuestra salvación. Dios lo hizo todo. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que su nombre brille sobre todos los nombres, para que su honor sea proclamado de generación en generación, para que sus maravillas y sus virtudes se cuenten por los labios de aquellos que han sido salvados de tan grande mal que es el pecado. Lo veremos dentro de un par de semanas, aquel relato en Marcos capítulo 2 donde un paralítico es sanado. Y es interesante porque Marcos no lo dice con tantos detalles, pero Lucas dice que cuando el paralítico fue sanado y se levantó de su camilla y salió corriendo, él glorificaba con sus labios a Dios. Hermano, él recibió algo incomparable. Él fue salvado de su pecado y además recibió sanidad. Pero ¿qué importa? Porque él fue salvado de su pecado y él salió glorificando a Dios. Ahora bien, hermano, permítame decirle algo que es importante. El ser humano, por causa del pecado, vive centrado en sí mismo. Repito otra vez. Pablo dice al final: porque para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Lamentablemente, por causa del pecado, el ser humano vive centrado en sí mismo, ensimismado. El ser humano vive contemplando su barriga, viéndose el ombligo. En palabras más teológicas, ¿verdad? Incurvatus in se, decía Agustín de Hipona, encorvado sobre mí mismo, viéndome la barriga. Así vive el ser humano. Incluso muchos de nosotros dentro de la iglesia, habiendo ya sido salvados por Cristo, a veces queremos vivir nuestras vidas siendo el centro de atención. Pero el cristiano ha sido llamado a vivir para la gloria de Dios, porque, hermanos, Dios no pelea por ser el centro de atención. Dios es el centro de atención. ¿Ve usted la diferencia? Nosotros peleamos por querer ser oídos en las reuniones. Peleamos por ocupar los mejores sitios en las reuniones. Peleamos porque se nos aplauda, porque se nos diga que lo hicimos bien. Peleamos por ser el centro de atención. Dios no pelea, Dios es el centro de atención.
Y Dios no solamente es el centro del universo, Él es la periferia. Él es arriba, abajo, al centro y para adentro, ¿verdad? Él es el todo en todos, hermano. El ser humano, por causa del pecado, vive para su propia gloria, busca reconocimiento. El ser humano, por causa del pecado, le encanta darse importancia, le encanta ser el primero. Al ser humano, por naturaleza, le encanta alabarse y aplaudirse. Gloria a mí, qué bien lo he hecho. Soli ego gloria. Yo lo hice muy bien. Una palmada en la espalda, gloria a mí mismo. Pero el cristiano, hermanos, el cristiano, cuando entiende realmente lo que ha recibido, debe alabar y debe aplaudir solo a Dios. Su bondad, su gracia, su misericordia, su amor, su fidelidad, su compasión deben ser proclamadas, vindicadas, exaltadas, adoradas. Hermanos, es que todo es para Él. Todo es para Él. Por eso, hermanos, es importante que nos recordemos a nosotros mismos de tanto en tanto que Dios nos creó cuando no tenía necesidad de nosotros. Piensen esto. Dios te ha creado cuando no tenía necesidad de ti. Y Dios te ha salvado cuando podía habernos condenado en su justicia. Y por si fuera poco, además nos ha dado dones, talentos, oportunidades, inteligencia, fortaleza y recursos para vivir en esta vida. Repito otra vez, Dios no tenía por qué haberte creado y aquí estás. Dios no tenía por qué haberte salvado. Al contrario, Jonathan Edwards decía que nosotros somos pecadores en manos de un Dios airado, que en cualquier momento podríamos haber sido soltados al infierno por su justicia y Él hubiera seguido siendo justo. Pero no contento con eso, con darnos salvación, con habernos creado y habernos recreado en Cristo, hermano, Él nos da dones, talentos, oportunidades, inteligencia, fortaleza y recursos para esta vida. ¿Qué podemos decir a eso? Como dice Pablo, 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes tú que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, Pablo está diciendo, mira, contempla todos los bienes que tienes y aún el bien más elevado, que es a Cristo, quien es nuestra salvación. Contémplalo todo y date cuenta de que no has recibido nada. Y si no has recibido nada, entonces, ¿por qué te das la palmada en la espalda diciéndote que eres el campeón? Yo soy el campeón del asunto. Hermano, la razón de nuestra existencia, de nuestro trabajo, de nuestro matrimonio, de nuestra diversión, de nuestro culto, la razón de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, la razón de nuestras acciones, de nuestras decisiones, todo debería girar en torno a Cristo para la gloria de Dios. Aún en las cosas más cotidianas de la vida, el apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios 10:31, pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, y hermano, aquí no hay, esto no deja lugar a nada más. Si tú comes o bebes o haces cualquier otra cosa, que todo sea para la gloria de Dios. Glorificamos a Dios cuando le amamos. Glorificamos a Dios cuando confiamos en Él, cuando obedecemos su voluntad, cuando nos rendimos delante de sus mandamientos y su ley. Glorificamos a Dios al vivir vidas que reflejan el carácter de Cristo, quien es santo, justo, honesto, amable, amoroso, humilde y servicial. Y aquí me detengo un momento, porque Martín Lutero decía, un zapatero no necesita ponerle cruces a sus zapatos para glorificar a Dios o exaltar a Cristo. Un zapatero lo que necesita es hacer bien su trabajo, y así estará teniendo un carácter honesto y estará reflejando a Cristo, y eso glorifica al Padre. Así que, hermano, no se trata de que tú ahora vayas a ir por la calle con una cruz tatuado en la frente. Tatúatela en el corazón. Vive verdaderamente para Cristo. Honra al Señor de tal forma que reflejes el carácter de Jesús. Y de verdad, aún en las cosas más sencillas, podemos glorificar a Dios reflejando el carácter de Cristo. Aún cuando
el semáforo está en rojo y vamos tarde y queremos pasarnos el semáforo en rojo, pero sabemos que sería injusto y deshonesto delante de Dios, así que nos frenamos, y aunque sabemos que vamos a llegar tarde, pero dejamos que el semáforo se ponga en verde. Eso glorifica a Dios. Hermano, glorifica a Dios el que tú pagues tus impuestos. Ya nadie dijo amén. ¿Qué pasó? ¿Tan mal está la cosa, hermanos? Glorifica a Dios que nosotros vivamos como iglesia en el vínculo entrañable del amor, amándonos los unos a los otros, no teniendo envidia ni avaricia entre nosotros, sino viéndonos como lo que somos, hermanos en Cristo, comprados con la misma sangre, hijos del mismo Padre, justificados en el mismo lugar, adoptados en el mismo lugar, en la mente y en el decreto soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermano querido, hay maneras muy prácticas en las que podemos glorificar a Dios. Glorifica a Dios, glorifica a Dios. Glorifico a Dios viviendo en santidad, apartando mis ojos de la lascivia, de la pornografía, de la lujuria. Glorifico a Dios cuando pongo a Dios como lo central en mi vida y yo busco vivir para Él y solo para Él. Hermano, ¿es tan necesario para un pastor decirle a una persona de la iglesia que venga a los servicios con más regularidad? No debería ser necesario, porque aquel que comprende quién es Dios y lo que Dios ha hecho tanto en la creación como en la salvación, como dijimos al principio, como el apóstol Pablo, prorrumpe en un cántico de doxología, levanta su alabanza y su adoración. No tienes que decirle ven al culto, Él ya está aquí antes de que empiece el culto. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo, hermano? Debemos tener cuidado aún con los detalles más pequeños. Queremos glorificar a Dios parándonos en un púlpito y predicando su palabra, y no glorificamos a Dios en nuestra vida normal, en las cosas que hacemos, en lo íntimo, en lo pequeño, en nuestros hogares. ¿Cuántos padres levantan la mano y dicen he pecado en esto? Al no glorificar a Dios, regañando exageradamente a mis hijos, sacándolos de quicio, no llevándolos a Cristo, ni predicándoles el evangelio de la gracia. ¿Cuántos padres pueden levantar la mano y decir yo mea culpa? ¿Solo yo? Hermanos, es un llamado, un reto para nosotros, queridos padres, en el amor del Señor y para la gloria del Señor. Debemos nosotros ser menos irritados y menos irritables. La ira desagrada al Señor, las contiendas desagradan al Señor. Sembrar discordia entre los hermanos es aborrecible a los ojos de Dios. Hay muchas cosas prácticas que se resume en algo sencillo: obedece la ley de Dios y así glorificarás al Señor. Glorificamos a Dios también cuando de nuestro corazón brota un cántico de alabanza por lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Que cuando cantemos cuán grande es Dios, nuestro corazón verdaderamente se funda en un cántico de adoración al Señor. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. No lo estamos viendo, por tu culpa no lo estamos viendo. Así que alaba al Señor, magnifica su nombre, exáltale con potencia. Hermano, la palabra del Señor dice que la alabanza debe ser al Señor con voz fuerte, con un cántico de alabanza. No se trata de alabarle así, Señor, te alabamos, gracias Señor. Alábale al Señor, alábale. El apóstol Pablo utilizó a un escribano para redactar la carta a los romanos. Y yo me puedo imaginar cuando Pablo estaba allí dictando la carta a los romanos y el escribano estaba ahí. ¿Y qué más, Pablo? Sí. ¿Y qué más, Pablo? Y de pronto Pablo toma un respiro y dice: ¡Gloria! ¡Gloria! Me imagino al escribano, ¿verdad? En ese momento. Amén, amén. Oh, profundidad.
de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus justos juicios, inescrutables son tus caminos. Porque ¿quién le dio a él para que le fuese recompensado? Nadie, nadie. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermano, de nuestro corazón debe surgir un cántico de alabanza al Señor por todo lo que él ha hecho. Ahora puedes decirme, bueno, a mí me hacen falta razones para glorificar a Dios. Me hacen falta razones para glorificar a Dios. Déjame darte rápidamente 4 razones para glorificar a Dios. En torno a la reforma. Razón número 1, dale gloria a Dios porque hoy tiene su palabra. Hermanos, hombres y mujeres dieron su vida, derramaron su sangre para que tú tengas en tus manos la palabra de Dios hoy. Que no te sirva como pisapapeles, que no te sirva como un relicario en tu habitación abierta en el Salmo 91. Hermano, léela, estúdiala, memorízala, medítala y que ella te transforme, y entonces tú le darás gloria a Dios a través de su palabra. Glorifícale. ¿Alguna vez le has dicho, gracias Señor porque tengo este libro? Gracias Señor porque lo tengo en mis manos. No, pasamos de largo. Número 2, dale gloria a Dios por su gracia. Tenemos en nuestras manos un regalo inmerecido. Cuando estábamos muertos, Dios nos buscó, nos llamó y nos conquistó. Lo repito otra vez, cuando estabas muerto, Dios te llamó, te buscó y te conquistó para que fuese suyo. Bendita gracia del Señor que a un vil pecador salvó. Hermano, dale gloria a Dios por su gracia. En tercer lugar, dale gloria a Dios por la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ninguno de nosotros tiene fe por sí mismo. La fe es un don de Dios labrado en el alma del hombre. Así que aún la fe que tú tienes para creer en Cristo y sujetarte a Él es una fe que proviene como un regalo del Padre. Así que dale gloria por la fe que has recibido. Y en último lugar, hermano, pero no menos importante, dale gloria a Dios por Cristo. El apóstol Pablo dijo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios por Jesucristo. Así que, hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Nos sobran razones para darle gloria a Dios. Nos sobran razones. Cuando el sol sale, sin palabras dice gloria a Dios. Cuando las estrellas en el firmamento brillan cada noche, sin palabras dicen gloria a Dios. Cuando un atardecer se forma y es esplendoroso a nuestros ojos, sin palabras nos dice gloria a Dios. Hermano, cuando una ballena salta majestuosa en el océano, que es increíblemente grande, y la vemos en toda su hermosura, sin palabras grita gloria a Dios. Cuando cada átomo del universo funciona en perfecta armonía el uno con el otro sin destruirse, cada átomo del universo sin palabras gritan gloria a Dios. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos y los ángeles gritan gloria a Dios. Cuando la iglesia funciona en la manera en la que Dios la diseñó, los ángeles del cielo glorifican a Dios por su sabiduría. La pregunta que hoy te hago para terminar este día es: ¿y tú? El sol, las estrellas, las nubes, el mar, las ballenas, los peces, los ríos, los campos, todo es la gran sinfónica de Dios que canta con su trino incomparable gloria a Dios. ¿Y tú? ¿Y tú? Querido hermano, tú que has recibido tan grande amor, tan incomparable gracia, ¿tú no te puedes ir de este lugar igual? Tú no puedes
simplemente hacer de este mensaje un punto visto más en la historia de mensajes cristianos de tu vida. Te pregunto, ¿estás dándole la gloria a Dios con tus palabras, con tus acciones cada día? ¿O te estás glorificando a ti mismo? ¿Eres tú el centro de tu gloria o es Dios el que quieres que brille? Que brille su gloria, que brilles tú, Señor, y no yo. Existimos, como dice la Confesión de Fe de Westminster en su Catecismo Menor, existimos para darle gloria a Dios y deleitarnos en Él para siempre. Por eso, vive para su gloria. Vive para su gloria. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué Dios tan egoísta que nos haya creado para eso? Mira, hermano, te voy a dar 2 razones del por qué no es egoísta que Dios nos haya creado para su gloria. Razón número 1, hermano querido, si Dios nos hubiera creado para darle gloria a otra cosa que no fuera Él, Dios estaría siendo idólatra. Porque darle gloria a otro ser que no es Dios es idolatría. Así que nosotros glorifiquemos su nombre es la verdadera adoración. Y finalmente, porque cada vez que Dios es glorificado, como dice John Piper, nosotros, su pueblo, somos beneficiados. Hermano, cuando Dios se exhibió en gloria en la creación, nosotros fuimos creados. Cuando Dios se exhibió con gloria al darle ayuda idónea al hombre creando a la mujer, nosotros recibimos el beneficio, los que estamos casados, de tener ayuda idónea. Menos amenes, ¿verdad? Un poquito más fuerte, hermano. Amén, diga. Cuando Dios en su infinita gloria exhibe esa gloria, dándonos la capacidad de la fecundidad, de producir hijos por la unión entre hombre y mujer, hermanos, Dios exhibió su gloria, nosotros podemos tener hijos. Cuando Dios exhibió su gloria en el Calvario, cuando Dios exhibió su gloria con aquel consumado es, nosotros recibimos salvación. Así que cuando Dios es glorificado, nosotros somos beneficiados. Vive para su gloria, porque no hay una belleza y majestad más grande que la de nuestro bendito Dios. Hermano querido, que el Señor nos permita, por medio de su gracia, contemplar la grandeza, la hermosura y la perfección de nuestro santo y trino Dios, y que podamos de verdad darle en gratitud y alabanza por su obra salvadora toda la gloria por los siglos de los siglos. Que así es como termina el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no termina porque de él, por él y para él, a él sea la gloria en la iglesia de Roma. No termina así, ¿verdad? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Hermano, no a nosotros, sino a tu nombre, oh Dios, sea la gloria.